Internet, bueno, patología de la vesícula biliar y las vías biliares de Jorge Albores Saavedra, como 300 páginas. Sí, Escrito para el aceite de las fuerzas armadas y después para la Organización Mundial de la Salud. Es el experto. vesícula. Digo, ¿cuánto siempre? ¿Y cuánto habrá? Debe ser 20 deditos, otros 20 de displasia de bajo grado, otros 10 de después de género. Pero Albores Saavedra, pues es el mejor. Está jubilado. ¿Qué datos sabía de esto? Segundo caso. Masculino de 70 años. Con dolor en hipocondrio derecho asociado a ictericia. En ecografía se observa halitos, un polipo entre cuerpo y fondo en ecografía, base del polipo Ensanchado. engrosado. Entonces es importante como envían, ¿no? Si me dicen pólipo de 3 milímetros, tengo que buscar, ¿no? Entonces ahí la importancia de la adecuada comunicación entre el médico tratante y el patólogo. Y a mí me pierdo mucho el tiempo, hay veces biopsia. Digo, ¿qué especialidad tendrá este doctor? No es para algo, ¿no? Es un carcinoma adenoide quístico de bajo grado. Diablos. Uy, No sé si. ¿No? no, muy No aportamos sugestivo. mucho. Sí. Encarecemos los costos de servicios médicos porque va a tener que pagar 1.800 pesos para hacer inmuno. Pero más fácil sería que me diga de dónde es, ¿no? Sí. Claro, acortaría mucho. Bastante. Por eso es importante los datos, ¿no? Si tuvo cirugía previa, dónde, si tiene factores genéticos. Si me dicen, pues, su padre tenía cáncer de la vesícula biliar y él tiene a los 22 años una displasia de alto grado, entonces hay un componente genético, ¿no? Bastante. Entonces, qué importante es eso, ¿eh? En Cosmil, una paciente de depresión con in situ, genético, ¿no? Verificado, tres cirugías nomás hubo ese día de vesícula. Entonces, yo voy a ver todo y veo la edad, cómo era, porque no es frecuente esa edad. Pero sí, pues, bueno, ya. Miren, esta es la lesión elevada que se manifestó en la ecografía como un pólipo, ¿no? Y efectivamente sí es una lesión elevada, parece arborescente, tiene un tallo fibrovascular y uno está en esa duda de si esto es un adenoma o es un carcinoma. ¿Cuál es la diferencia entre adenoma y carcinoma? El nombre de la glándula. El pie circunscrito, tal vez. Y el carcinoma ya es Invasivo. El adenoma, por definición, tiene displasia. La displasia. Claro, ¿no? Que puede ser de bajo grado o de alto grado, ¿no? Ah, ya. En cambio, el carcinoma ya no tiene atipia ni displasia, tiene pleomorfismo. Es decir, tiene un grado mucho más de variación en tanto en la arquitectura como en la citología. Tiene que entender, ¿no? Si nos acercamos a estas células, miren, estas células ya no son simplemente displásicas, sino son pleomórficas. Son células grandes, hipercromáticas, con nucleolos, con mitosis. Miren, esto no es displasia, esto es pleomorfismo extremo. Y miren, algunas tienen vacuolas, otras no. Es más, esta chiquita está siendo como que fagocitada por esta célula más grande y bueno, la fagocitosis es exclusiva de los histocitos, ¿no? Pero las células neoplásicas
que pueden adquirir un fenotipo de canibalismo para engullirse o Se parasitar comen entre sí también. a otras más pequeñas. Entonces esto es pleomorfismo. ¿Ya? Esta es la porción elevada de un carcinoma, porque un carcinoma puede tener un crecimiento elevado, puede tener un crecimiento plano o puede tener un carcinoma Imaginado. invasivo, ¿no? Ulcerado. Sí. Aunque un elevado, con el transcurso del tiempo, igual va a producir la Descender. invasión en profundidad. Aquí una configuración papilar elevada, ¿no? Papilas. Pero cuando nos vamos a la base del supuesto pólipo, que en realidad no es pólipo, es una neoplasia, estas son papilas o son túbulos. Son túbulos. Son túbulos. Entonces, si forman túbulos, sigue siendo glandular, no hay diferenciación. Y si nos acercamos a los núcleos, observen el pleomorfismo también. Sí, no ve. ¿No? Núcleos grandes, irregulares, estratificados, con nucleolos, algunas mitosis, el componente glandular. Entre estos dos túbulos, miren, entre este túbulo y este que son neoplásicos, este tiene una diferencia. Hacia el centro, ¿qué es? ¿Es secreción o es necrosis? Secreción. No necrosis. Necrosis, exacto. Y quiere decir que, miren, estas células que están cerca del estroma reciben un riego sanguíneo de los capilares. Estas están proliferando, obviamente, ¿no? Con un KICC muy elevado. Pero hacia el centro, las células del centro, no están muy cerca de los capilares. Por lo tanto, si proliferan tanto, mueren por falta de nutrientes. Y la necrosis es un marcador histológico de crecimiento, de adversidad, un factor de mal pronóstico desde el punto de vista histológico. Mientras más necrosis pulmonar haya, más la proliferación, más la agresividad del tumor. Tiene que ser infiltrativo. Sí, y ahora exactamente, algunos son tan acuciosos que calculan cuánta de distancia del capilar tiene que haber para que se mueran. Vamos a ver, hay que revisar eso, ¿no? Wow. Sí, de ver, así son. Sí. Wow. Y estudian la microvasculatura de los tumores. ¿Para qué? Para predecir la metástasis, probablemente. Hay fármacos que bloquean el riego sanguíneo. Por lo tanto, si ves una densidad microvascular demasiado elevada, bloqueando con fármacos a los vasos, matas parte del tumor y evitas el crecimiento y le das una mejor expectativa del paciente. Hay fármacos, ¿eh? Otro factor importante. Bueno, siguiendo. Entonces es un adenocarcinoma invasivo, es el tejido adiposo perivesicular, ¿no? Y podemos ver que, miren, las glándulas, estas son glándulas neoplásicas, ¿no? Las glándulas neoplásicas llegan hasta el tejido Adiposo. adiposo. Por lo tanto, el pronóstico del paciente es Mal. pésimo. Y una metástasis. El factor pronóstico más importante para evaluar la sobrevida del paciente con un cáncer de la vesícula biliar es la infiltración en profundidad, que llega hasta el tejido adiposo. Ahora, este paciente tenía cálculos, ¿no? Sí. Y los cálculos producen el colecitis crónica, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo saber si estos linfocitos, por eso son linfocitos reactivos? Seguro que son reactivos. Pero estos linfocitos son una respuesta al crecimiento tumoral o es a los cálculos biliares o no tiene importancia. Sí, tendría. ¿Cuál será la importancia?
para ver si su causa es los cálculos o si no, si tiene otra causa. Si son linfocitos T, son linfocitos que están respondiendo del sistema celular para tratar de controlar el crecimiento tumoral, Sí, sí. ¿no? Sí. Y eso es la inmunoterapia. Ese es el principio de la inmunoterapia. Porque si hacemos que los linfocitos reconozcan a las células, los linfocitos T, reconozcan a las células tumorales, le vamos a dar una mejor expectativa de vida al paciente. Es la inmunoterapia. Por lo tanto, hay que calcular la cantidad de linfocitos que están rodeando a las células tumorales. ¿Le ponemos harto poquito? No, leve. No, hay que expresar el porcentaje. Usted, cuando es mayor al 50%, va a tener buena respuesta a la inmunoterapia que va a aplicarlo en un cuadro clínico. Y en este caso sí vale la pena, ¿eh? Miren la cantidad de linfocitos peritumorales, es Abundante. 60%, 50%, pues hay que calcular eso, ¿no? Después hay que ver los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos, los filetes nerviosos, para ver si tiene invasión. Este es un filete nervioso. Ahí está un filete nervioso. Y aquí están las células tumorales. Y esa es la invasión. ¿Cómo se llama eso? Eso. ¿Qué produce? Mucho, ¿no? Entonces, son muchos los factores que hay que ver, ¿no? El cáncer de la vesícula biliar. Para ustedes, adenocarcinoma de la vesícula biliar con crecimiento elevado. ¿No? Si quieren túbulo papilar, moderadamente diferenciado, de alto grado nuclear, invasor a todo el espesor de la pared hasta el tejido adiposo perivesicular. También hay invasión neural, hay invasión linfática y vascular. Y eso pues te dice si se va a ir al ganglio cístico o se va a ir a otro órgano. Si hay vascular, pues, podría ser hígado, pulmón, etc., ¿no? Pues hay que ver el estado de los márgenes quirúrgicos, si es en el lado hepático, en el lecho hepático, o es en el lado ulceroso. A veces tú dices borde del lado hepático con lesión y le entra el cirujano a operar. En su esperanza de quitarle un poco más. Bueno, sí está indicado, ¿no? El ganglio cístico, ya les dije. Después de eso, ¿qué hay que ofrecerle al paciente? Quimio, ¿no? Entonces, ahí están los tres marcadores. Para P53 no existe un fármaco, pero para la familia RAS sí hay. Para el factor de crecimiento epidémico también hay. Bueno, está en investigación, genes más estaban involucrados en esta neoplasia. De todos modos, el pronóstico es pobre, una mortalidad muy elevada, ¿no? Pues las vías para la formación del carcinoma: litiasis por lesión del epitelio, ¿no? La vía de los pólipos
ya sea tubular, velloso, túbulo velloso. Gracias a Dios, poco frecuente, no hay casi. Y la otra vía, genética, o combinado, ¿no? Varios factores. Está bien, sí. ¿Cuál es el más frecuente? Adenocarcinoma, que puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado. Si se parece mucho al epitelio normal, Un poco. bien diferente, no, Bien diferenciado. diferente. No se parece casi nada, pero hay moco, o hay túbulos, o hay papilas, Moderado. poco diferenciado. Y 50-50, pues moderadamente diferenciado. ¿Carcinoma epidermoide hay o no hay en la vesícula? Podría Sí, haber. ¿Acaso tiene piel? De metástasis. Bueno, No, no. hay epidermoide, pero por la vía de la metaplasia. Claro. ¿No? Piel no hay. Claro. ¿No? Sí, sí. No. Después ahí hay mocoproductores. Hay indiferenciados. Cuando ya no sabes que es un carcinoma, pero son totalmente anaplásicas las células. ¿Alguna duda? Sí, doctor. A ver, En el libro se mencionaba que podía existir una metástasis, justamente. ¿Cuál sería el tipo de cáncer más asociado a la metástasis en la vesícula? sí puede recibir, es decir, cualquier órgano puede recibir la metástasis. La única forma primero es haciendo una investigación de la paciente qué neoplasia tuvo inicialmente como primario. Imagínense que tenía un cáncer de la mamaria, ¿no? Y tiene varios lugares y entre ellos la vesícula biliar. Entonces tú te preguntas, porque adeno es adeno, es un adenocarcinoma primario de la vesícula biliar versus metástasis mamario. Entonces para ahí tendrás que ver el receptor de estrógenos y progesterona, ¿no? Si expresa eso, es metástasis, ¿no? Pero siempre aunado a la correlación clínica, antecedentes. No me canso de decirles que actualmente siguen enviando sin antecedentes. Si tenía un adenocarcinoma de cuello uterino, una adenocarcinoma, también un adenocarcinoma, ¿no? El 85% son epidermoides, pero hay un 15% o menos que está bajando, depende del racial, ¿no? Adeno, ¿cómo sabes si es primario de la vesícula o es metástasis de un cuello uterino? Fácil. ¿Cómo se origina el cáncer del cuello uterino? BPH, ¿no? BPH, entonces identifica el BPH o P16, ¿no? Pero otra vez los datos. Y en lo que nos mencionó decía que la base estaba ensanchada, eso es un dato importante. Por supuesto que sí, porque vemos la lesión, no es polipoide, es un carcinoma con crecimiento elevado, ¿no? Que parece polipoide, pero en la base está invadiendo. Por eso siempre que encontramos un pólipo hay que hacer un muestreo de la base, es importante. Puedes tener un in situ en la lesión polipoide, pero en la base puedes ver un componente invasivo. No te olvides que el cáncer de la vesícula biliar es sumamente agresivo, entonces importa mucho el tamaño exacto de cuánto está invadiendo en una profundidad. Es el factor más importante. Bueno, gracias jóvenes por su atención. Para la siguiente, patología mamaria benigna más esas dos páginas. Gracias, Gracias.